¿Te imaginas que un día estás tranquilamente en casa de tu mamá viendo Paw Patrol en la televisión y de repente llega su novio, te empieza a poner unos chiricuazos, te chispa tu ropita y te empieza a hacer el abusismo, pero cuando llega tu mamá le cuentas todo y ella te dice: ni modillo, así pasa, y aparte yo creo que estás mintiendo, y después tu propia madre te denuncia con la policía por un crimen que no cometiste y terminas sentenciada a 58 años de prisión? No hombre, mana, pues agárrate porque te cuento esta historia y te vas a miar. Y para esta historia tenemos que ir al día 14 de diciembre del año 2012 en Toluca. Y bueno, pues resulta que en este lugar vive Betsy, una bebecita Bebelín de 5 años, junto con su mamá y su padrastro. Un viejo miado que nada más llegaba a la casa los fines de semana porque tenía otra familia y otra casa. Pero un día el viejo llegó con ganas de engrosar el flautín y le empezó a poner unos chiricuazos a la bebecita Bebelín, luego le chispó su ropita y le empezó a hacer el abusismo. La bebecita le contó a su mamá lo que había sucedido y le dijo: no estés diciendo mentiras, y le puso unos chiricuazos a la bebecita. Y así pasaron y pasaron los años y esto se repetía y se repetía, y la pequeña Betsy con tan solo 9 añitos escuchaba llegar al padrastro y rápidamente se encerraba en su cuarto, atoraba la puerta con una cama y se escapaba por la ventana y no regresaba hasta que el señor se iba de la casa, y cuando llegaba la mamá le ponía una chiricuiza. Y luego la mamá quedó embarazada de este viejo miado, de un bebecito Bebelín que nació con autismo, pero este viejo miado aprovechó que el niño no podía decir nada para también hacerle el abusismo. Pero cuando Betsy cumplió 16 años, conoció al primer y único amor de su vida, Alejandro, un joven de 23 años que le gustaba la caspita de Satanás, la alita de mosca, el degenere y aparte era chiricuista profesional. Pero él era la única persona que le hacía compañía a Betsy. Y así mi comadre quedó embarazada a los 16 años, pero un día de una chiricuiza este flaco le desvivió al bebecito Bebelín. Pero ella no se dio cuenta y se le empezó a caducar hacia adentro y ya casi nos iba con cepillín, pero la lograron salvar. Mi comadre decidió seguir con Alejandro y unos años más tarde se vuelve a embarazar, pero como tuvo al bebecito Bebelín por cesárea, se tuvo que ir a casa de su mamá para guardar reposo. La mamá la deja sola y adivinen quién llegó: el padrastro, y agarró un cuchillo de la cocina, intentó abrir el cuarto donde estaba Betsy y le intentó hacer el abusismo. Pero en eso llegó Alejandro y le puso un chiricuazo y lo desmayó. Luego le dijo a Betsy: lo voy a desvivir porque ya me tiene harto. Y Betsy le dijo: no, tranquilate, mano. Y en eso el flaco le pone un chiricuazo al viejo miado y lo desvive. Después el flaco fue por un cuchillo a la cocina, lo hizo cachitos y lo metió en bolsas de basura. Le dijo a Betsy que fuera por un taxi y lo subieron y se lo llevaron a tirar a un pueblo que está como a media hora de ahí. Pero al regresar, la mamá ya estaba en la casa y ya sabía lo que habían hecho. Pero no había ninguna prueba, pero aún así llamó a la policía y estos flacos fueron arrestados. Y así mi comadre fue sentenciada y luego cuenta toda esta historia en un podcast que les voy a dejar en mi